Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Se les saluda a todos los hermanos que están en todas partes del mundo. Y a quienes les interesa realmente conocer más de preterismo. Mi nombre es Guido Castillo y hablo de preterismo cronológico. ¿Y por qué es tan importante conocer la cronología? Porque he apreciado de que los hermanos cuando hablan de las cosas que están escritas en la Biblia, toman las escrituras, van al libro del Antiguo Testamento, toman un profeta, y como el profeta describe las cosas que vienen a futuro, obviamente que parece ser que lo que estamos leyendo, no importando cuándo nació el profeta ni cuándo vivió, aquello que dice tiene que cumplirse en el futuro. Pero ignoramos que nosotros estamos a más de 2000 años de los profetas, ya que Jesucristo vino cuando todo lo que los profetas habían dicho se cumplió, porque fue Jesús el que le puso la meta final de todas las cosas que que los profetas habían anunciado, diciendo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y Juan era contemporáneo de Jesús. Eso era como decir, la ley y los profetas llegan hasta mí, pero Jesús no podía decir eso. Así que dijo, hasta Juan. Pero Juan tiene solo 6 meses mayor que Jesús. Entonces es lo mismo, porque ambos siendo contemporáneos, sus edades llegan aproximadamente a la misma meta. Es decir, si Jesús está hablando de su generación que comienza como Cristo en el año 30, tenía que terminar 40 años más tarde. Y 40 años más tarde es el año 70. Ahí debería haber terminado la generación de Jesucristo, que es la misma de Juan. Entonces, yo, conociendo esto, puedo decir, la ley y los profetas llegan hasta Jesucristo. Y no me equivoco. Estoy diciendo una verdad porque Jesús y Juan tienen la misma edad. Juan el que bautiza. Entonces, amados hermanos, yo quiero hacerlos recapacitar en las cosas que han ustedes escuchado acerca de que Jesús ha de venir ahora en el siglo XXII o siglo XXI, año 2022. Porque cuando Jesús vino, Él entró en este mundo, es una manera de decir que entró a este mundo cuando fue bautizado Jesucristo. ¿Cómo entendemos eso? Pues el Espíritu de Cristo, que es la luz, que en el Evangelio de San Juan dice que la luz vino a este mundo y que estaba en este mundo, pero el mundo no le conocía. Nos está hablando del Hijo de Dios, del Cristo, que estaba en el mundo como luz, pero el mundo no le conocía. Es ese el espíritu que vino a posar, a vivir, a morar en el cuerpo de Jesús, en el alma de Jesús. Y ahora entonces Jesús es el ungido. ¿Qué le parece eso? ¿Y cuándo fue ungido? Cuando fue bautizado en agua y cayó desde los cielos como en forma de paloma una fuerza que lo llenó enteramente a Jesús y salió del agua totalmente siendo el Cristo. Jesús es entonces desde ese momento el Cristo. Y así se presenta ante el mundo. Y así llegó ante el, el sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿y eres tú el Cristo, el Mesías? Y entonces Jesús le dice, tú lo has dicho, porque decía la ley que él no podía dar testimonio de sí mismo. Tienen que decirlo los testigos. Entonces Jesús dice, tú lo has dicho, para que se cumpla la escritura de que alguien más tiene que decirlo. Y lo acababa de decir, ¿eres tú el Cristo? Entonces Jesús le dice, tú lo has dicho. Con eso le está diciendo, sí, pero no podía decir, yo soy el Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el Cristo comienza a predicar a través de Jesucristo. Así lo podemos ver. Claro, es Jesucristo el que sale diciendo, después de que sale del Jordán, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha hecho cercano o se ha acercado. Eso fue lo primero que dijo Jesús cuando estaba saliendo del Jordán. Pero al año siguiente ya no decía eso. Al año siguiente Jesús decía, si ustedes observan que yo echo fuera demonios, ciertamente con eso el reino de los cielos ya está
en este mundo. Y más tarde, ya 2 años después, les dice a sus discípulos, cuando se está despidiendo de este mundo, dice que Él se tiene que ir al Padre, pero enviará a otro, al Consolador. Entonces dice, cuando yo venga con poder y gloria en mi segunda venida, dice, ustedes no vayan a mirar a un lugar determinado. Si alguien les dice, allí está en Jerusalén o allá está en Samaria, el Cristo apareció en el monte, no vayan a ese punto, a ningún punto del mundo. Porque el reino de los cielos, dice, vendrá sin advertencia, ya que el reino de los cielos está en medio de ustedes. Mire qué tremenda diferencia. Primero dijo, cuando salió del Jordán, el reino se ha acercado. Luego, cuando sanaba enfermos, echaba fuera demonios, dices, el reino está, ya llegó al mundo. Y luego dice, ahora está morando en vuestros corazones. Entonces, ahora, cuando Jesús ha subido al cielo después de haber resucitado de entre los muertos, los hombres que creen en Cristo tienen en su corazón parte del reino de los cielos. En sus corazones mora el Cristo como Rey y Señor de cada corazón que ha creído en Él. Este tiene vida eterna. Este tiene al Espíritu Santo dentro. Entonces ahora tiene que conservar ese conocimiento como si fuese una perla, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es muy valioso saber que Jesús está morando en el corazón de una persona. Esto es un tesoro, dice. Y quien la haya debe cuidarla. Esto es como una perla. Y dice por ahí, no deis las perlas a los cerdos. Como diciendo, mira, guarda lo que tienes. No digas estas cosas a todo el mundo tampoco. Es como ir donde aquel necesitado nomás, aquel que busca a Jesucristo. Porque no te puedes poner a discutir con el incrédulo. Porque no hay ninguna relación, dice, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Así lo dice por ahí el apóstol Pablo. Esto lo digo yo como decir, no tiene nada que no se puede juntar el aceite con el vinagre. Si usted lo pone junto, ambos se mueven de manera independiente, no hay cómo relacionarlos. Y entonces, la gracia está en que cuando usted logre encontrar un necesitado, ese le va a recibir y va a recibir de su espíritu, que es el de Cristo, y entonces serán uno, será su hermano. Ahí entonces hay una comunión, hay una relación íntima de el que necesita al médico, ¿no es cierto? Y el médico mismo, y entonces hay una sanidad. Eso es lo que ocurre cuando Cristo llega al corazón de un hombre. Ocurre que la palabra actúa como remedio de su mal. Es decir, perdona los pecados, sana la enfermedad. Eso es lo que hace Jesucristo cuando entra al corazón del creyente. Y el que porta esta palabra, que es el creyente, tiene que ir donde otro, y así va el evangelio, se va predicando de persona a persona, y así va creciendo el cristianismo, y entonces se tiene que cumplir lo que dice la Escritura, que este reino sería numeroso, grande, gigante, dice, más grande que todos los otros reinos. Entonces, el reino de los cielos es en el corazón del hombre, es donde él está, y está creciendo de esta manera, pero sin dejar de entender que el lugar físico donde está este reino es al otro lado de esta vida, es más allá de la muerte, a donde fue nuestro Señor Jesucristo después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario. Al tercer día, dice, resucitó de entre los muertos, y lo que salió de ese cuerpo carnal, el cual fue metido en una cueva para que estuviera allí encerrado 3 días y 3 noches, eso es, como dice la Escritura a través del apóstol Pablo, ese cuerpo carnal no entra en el reino de los cielos. Pero aquí podríamos hacer una excepción para que entendamos que Jesús no es igual que cualquier hombre, ya que Jesús no conoció el pecado, y en otra parte la Biblia dice que no conoció corrupción. En ese caso, Jesucristo, con su cuerpo carnal, podríamos decir que Él puede entrar al reino de los cielos. Y esto lo demuestra cuando fue transfigurado frente a sus discípulos, ¿no es cierto? Estaba Pedro, Juan y Jacob en un monte, y allí apareció espiritualmente, dice, el cuerpo de Elías, quien había sido arrebatado cuando él murió. No murió en realidad, fue arrebatado en un torbellino al cielo, cuando existió, digámoslo, sobre la faz de la tierra. Y en su último día fue arrebatado al cielo. Y también apareció Moisés,
que también había existido 1600 años antes de Cristo y que también había muerto. Este sí que murió. Moisés sí había muerto, pero cuando el cuerpo tenía que ser reclamado por el que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, para llevar ese cuerpo abajo tierra, entonces aparece un ángel allí y dice, y discuten acerca de quién se lleva el cuerpo, y dice que el ángel reprende a Satanás, ¿no es cierto? Que el Señor te reprenda, le dice, y tráeme el cuerpo de Moisés. Y entonces el cuerpo de Moisés no fue hallado en la tierra, no fue sembrado en la tierra, no fue sepultado. Desapareció de los ojos de los hombres. Y estas cosas son algunas excepciones con respecto a todo lo que corresponde sufrir al hombre en esta vida, que es todos morir. Estos no murieron, otros no fueron hallados sus cuerpos, porque había que mostrar esto con figuras que representaran lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Elías, en cierta manera, es figura de lo que le había de suceder a Jesucristo 40 días después de su muerte. Y es también Moisés lo mismo cuando no fue hallado su cuerpo, sino que el ángel lo tomó y lo hizo desaparecer, porque no sabemos dónde está. Lo mismo sucedió con Jesús, entonces, como Moisés. No sabemos qué sucedió con el cuerpo de Jesús que estaba en la tumba. Solo sabemos que la piedra fue removida y que Jesucristo se apareció a las mujeres primero, que fue María Magdalena y la madre de Jacob. Entonces, la Escritura nos dice con todo esto de que no sabemos ni podemos especular acerca del cuerpo de Jesús. Solo podemos decir que hay dos cuerpos, porque eso lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo dice, enseñándole a los cristianos de esa época cómo resucitan los muertos. Y cuando nosotros entendamos eso, podemos entonces llevar esa escritura y observar en la persona de Jesús cómo resucitan los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre, es el primer hombre que se convierte en un ser espiritual. Y como dice la escritura, es el segundo Adán. ¿Por qué es el segundo Adán? Porque el primer Adán murió y fue al Seol. Hay otro ser espiritual, el cual es Cristo, que al morir resucita de entre los muertos y es el primero en entrar en los lugares celestiales. Y ahí no es como Adán, que fue el primero que caminó sobre esta tierra. Este otro Adán, segundo Adán, es el primero que camina en los lugares celestiales. Y ese es Jesucristo. Entonces, como todos los hombres hemos de tener esa esperanza de que un día también estaremos con el Señor, debemos observar cómo subió Jesús primero y entenderemos cómo hemos de subir nosotros después de muertos, ya que también resucitamos como Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección de los muertos ha comenzado con Jesucristo, el primero de todos los hombres. Entonces, amados hermanos, tengo aquí una pizarrita y ustedes saben que siempre me gusta hacer rayitas en la pizarra. Entonces, para hacer una línea cronológica que me representa el tiempo. Entonces yo digo, esta línea para mí es tiempo. Y le pongo aquí un punto de partida, que siempre digo que es el año cero. Cero, porque atrás de este cero están antes de Cristo. Y después de este cero, hacia la derecha, estarían los años que hay después de Cristo. De esta manera tenemos dos tiempos, ¿no es cierto? Antiguo Testamento atrás de Cristo, o antes de Cristo, y Nuevo Testamento, o Segundo Pacto, es después de Cristo fue ungido en el Jordán. Entonces, pero si pongo el año cero, tengo que decir que 30 años después fue ungido Jesucristo. Así que tengo que volver a hacer una rayita más adelante y poner el año 30. Que es el punto de partida de lo que corresponde a lo celestial que vino a ser revelado por Jesucristo. Entonces, la unción de nuestro Señor Jesucristo es el punto de partida de la etapa de transición que hay entre pasar de este mundo al otro mundo. Y eso demora una generación. Y una generación equivale a decir 40 años. Por lo tanto, debo poner otra fecha más adelante y la pongo acá, que es el año 70. Entonces, del 30 al 70 hay 40 años que son la generación apostólica. Ahí está la generación de Jesucristo. Y la generación de Jesucristo, como dije al principio, es la misma de Juan. Y es la misma también de los apóstoles que escogió Jesucristo como sus compañeros. Sus 12 apóstoles más o menos tienen casi la misma edad de Jesús. Son contemporáneos, los 12 apóstoles.
y 13 con el apóstol Pablo, que fue escogido después de los 12 para ser apóstol de los gentiles. Entonces, todas estas personas, cuando hablemos entonces de los apóstoles, no necesariamente tenemos que hablar de los demás cristianos, porque al decir que hay 12 apóstoles, también hay 12 tribus. Y 12 tribus son 12 pueblos, 12 naciones. Y en total, hay entonces, ellos forman el reino de Israel terrenal, los hijos de Israel. Entonces, todo esto que ocurre en estos 40 años es el comienzo, el principio de lo que son las cosas nuevas que trajo Jesucristo como revelación de que a partir de él en adelante, que es el 30, cuando Jesús es el Cristo, los hombres ahora entran en el reino de los cielos que está más allá de la muerte. Por lo tanto, vamos a observar primero la muerte de nuestro Señor Jesucristo y vamos a irla interpretando de la manera como la enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, vamos a hacer una lista de las cualidades o de las características que tiene el hombre primero, el terrenal. Todas las personas somos terrenales primero y todas las personas somos al mismo tiempo espirituales. Entonces, lo primero es que tenemos un cuerpo terrenal. Entonces vamos a poner aquí un cuerpo terrenal. Pero como el apóstol Pablo dice que tenemos dos cuerpos, entonces tenemos que decir que en esta otra lista también tenemos un cuerpo, ¿verdad? Este no sería terrenal. ¿Por qué no es terrenal? Porque corresponde a lo interior de un ser humano, que es el espíritu, y eso tiene cuerpo. El espíritu tiene otro cuerpo. Entonces eso se llama cuerpo espiritual. Ahí tenemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Recuerden que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Ejemplos: nosotros estamos en la tierra y los ángeles están en los cielos. Entonces los ángeles son seres espirituales que ya tienen cuerpos espirituales y están en una condición, es decir, en un ambiente completamente de acuerdo a su cuerpo. Todo es espiritual. En cambio nosotros tenemos un cuerpo terrenal en este momento y todo lo que nos rodea es terrenal. Todo lo que nos rodea. Entonces, tenemos casa terrenal, bebemos agua físicamente de la tierra, respiramos aire que corresponde al mundo material, etc. Este otro, obviamente, tiene que tener todo lo contrario, porque además de que esto es distinto, es también lo opuesto. Entonces, este no puede respirar oxígeno en los cielos. Obviamente no. Este no come lo que come este, ¿no es cierto? Este tiene su propio alimento arriba en los cielos. Porque este come cosas en el terrenal que perecen. Este otro tiene que comer cosas que no perecen o no comer. Simplemente se alimentan de la luz. Como dice la Escritura, que allá en los cielos existe la luz, la cual alumbra a todo hombre y no tiene necesidad de sol. Aquí sí que hay sol. En este mundo terrenal sí que hay sol. Acá no, cada uno es una luz propia. La luz de Dios está dentro de sí mismo, etc. Bueno, también una de las características que están en el primer cuerpo es de que no solamente es un cuerpo terrenal, sino que es corrupto. Entonces este cuerpo es corrupto. Hay corrupción en este cuerpo. Entonces, hay una R. ¿El otro cómo sería? Obviamente es lo opuesto. Incorruptible. Entonces este cuerpo que tiene un ser espiritual y que todos nosotros tenemos, porque al mismo tiempo que tenemos este cuerpo terrenal, tenemos un cuerpo espiritual y ese está dentro de nosotros y ese es incorruptible. Ahora, ¿cuál es la otra característica que es la más difícil de creer? Nosotros, desde nuestros ojos, vemos todas las personas, los animales y las cosas que están en este mundo terrenal. Por eso decimos que todo esto es visible. Entonces, ¿cómo sería para nosotros una persona que ya está en el espíritu? Completamente opuesto, nuevamente. Entonces, si esto sería visible,
Esto sería invisible. Por eso es que no podemos ver a los ángeles. Pero que existen, existen. Pero están en una condición ante nuestros ojos invisible. Ahora, entre nosotros nos vemos. Porque todos nosotros tenemos las mismas características y el mismo ambiente en el cual vivimos. Ellos entre ellos se ven, todos ellos se ven y se tocan y se abrazan porque son otros seres en otro ambiente. Entonces no significa que porque nosotros decimos que ellos son invisibles, una vez que pasemos para allá serán visibles, porque nosotros entraremos a lo invisible. Y entonces tendremos las mismas características que aquí de manera semejante tenemos. Entonces, otra de las características, terrenal, corrupto, visible, bueno, hay palabras semejantes como inmortal, ¿no es cierto? Si esto es mortal, esto es inmortal, eso es obvio. Entonces esto sería mortal. Y esto es inmortal. Inmortal. Esto que tiene límite, que tiene fronteras, es decir, que tenemos una meta para llegar en toda la vida, los más robustos llegaremos a los 80 años de vida. Estamos diciendo que tenemos una existencia limitada en el mundo terrenal. Pues una vez que entramos al mundo espiritual, después de resucitado, nuestra existencia será eterna. Por lo tanto, esto mortal es inmortal, entonces esto es temporal y lo otro sería eterno. Y así sucesivamente podemos seguir haciendo una gran lista larga de las características que tiene un cuerpo con respecto a otro. Pero vamos a continuar en otro video con esta conversación. Dios les bendiga a todos. Amén.